Hola, bienvenidos al canal Electroduino, donde aprenderás electrónica básica y la programación de la tarjeta Arduino. En este vídeo vamos a ver lo que son los procedimientos y funciones. Y bueno, pues como veis en la foto, funcionaría como una serie de engranajes, donde cada problema se puede dividir en pequeños engranajes que cada uno va a resolver una función, ¿vale? Para en su conjunto hacer que la máquina funcione, pues que el programa resuelva el problema que nos estamos planteando. Vamos a empezar con una introducción donde vamos a ver en primer lugar las ventajas de programar en forma de procedimientos y funciones. Lo primero que podemos ver es que bueno, pues nos va a ahorrar el escribir código redundante en los programas, y eso pues conlleva liberar memoria de programa, ¿vale? Si yo un programa un código lo tengo que repetir 10 veces en un programa, ¿vale? Pues lo puedo generar como un subprograma o un subprocedimiento, luego vamos a ver qué es, y mediante una simple llamada lo que hago es repetir que ese código se ejecute cuando se le llame, digamos, ¿no? Entonces no tengo que escribirlo 10 veces, lo he escrito solamente una vez, simplemente hago llamadas a ese código y con lo cual me libera memoria de programa. Bien, otra ventaja es que bueno, pues simplifica la programación de un problema. Si yo un problema gordo lo puedo dividir en pequeños subprogramas, que cada uno me va a hacer una pequeña función de ese problema gordo, pues bueno, me será más fácil programarlo a mí, y bueno, pues el dicho de divide y vencerás pues se aplica también así a la informática. Y bueno, pues en tercer lugar, permite reutilizar código, ¿vale? Yo puedo escribirme programitas pequeñitos que me resuelven una serie de problemas, ¿vale? Y esos me lo puedo guardar como librerías en otros archivos o sketches, ¿vale? Ya veremos en otros vídeos cómo se puede hacer eso. Y bueno, pues a la hora de enfrentarme a un nuevo proyecto ya no tengo que volver a escribir el código, sino que directamente puedo coger esas partes de código que ya sé que me resolvían el problema que yo estoy intentando programar, y no tengo que volverlo a hacer. Directamente hago una llamada a esos procedimientos, ¿vale? O a esos sketches. Veremos luego en otros vídeos, como he comentado antes, cómo se puede hacer eso, para ahorrarme el tiempo de programación. Bien, pero ¿qué es una función o qué es un procedimiento? Vamos a verlo. Vale, un ejemplo de función es lo que hasta ahora hemos estado trabajando en Arduino con lo que nos obliga a escribir siempre, si recordáis, el setup y el loop. ¿Vale? Son dos funciones que siempre tienen que estar obligatoriamente en todos los programas o sketches, ¿vale? Que es como Arduino llama a cada pestaña de la programación en su entorno. Bien, pues estas funciones no requieren ningún parámetro de entrada, ¿vale? Simplemente que tienen que estar. Pues digamos que las funciones y los procedimientos sí que pueden requerir parámetros, ¿vale? Para pasar a la hora de hacer una llamada a esa función, que es la que me va a resolver un problema, pasarle unos determinados valores de variables que yo ya tengo en mi programa principal, ¿vale? O en mi función donde yo hago la llamada, para que esa función o procedimiento ejecute ese código con esos valores de variables, y dependiendo si me va a retornar o no un valor, ¿vale? Diremos que si retorna un valor será un procedimiento, y si no lo hace será una función, ¿vale? O sea, si simplemente yo le llamo a un subprograma para que me haga, por ejemplo, que me encienda un LED, pero no me va a retornar ninguna información, será una función. Pero si hace un cálculo y me tiene que retornar el resultado de ese cálculo, ¿vale? Entonces es un procedimiento, ¿vale? Esa es la diferencia entre procedimiento y función. Bien, la sintaxis es muy sencilla, casi se define como una variable, ¿vale? De hecho, pues tenemos que poner también un tipo de variable si es una función, no hará falta, pero si es una función escribiríamos void,
Si es un procedimiento, pues aquí definiríamos el tipo de variable que nos va a retornar, un entero, un char, ¿vale? Un float. Y lo dicho, si no retorna nada sería un void. Si tenemos que retornar, porque es un procedimiento, un valor, entonces lo haremos con la instrucción return y el valor o la variable que nos va a retornar entre paréntesis. Luego pondremos el nombre de la función, que no podrá coincidir con los nombres de las variables que ya estemos utilizando en el programa, ¿vale? Y luego, bueno, pues tiene las mismas restricciones que estas. Podéis ver, si queréis, el vídeo 4, donde se explica cómo se definen las variables y constantes, pues para que, si no os recordáis, pues tenerlo más claro. Y luego, por último, tenemos los parámetros, ¿vale? Donde pues son opcionales porque pueden tener parámetros o no, y el número de parámetros pues dependerá de lo que necesitemos nosotros dentro de esa función o procedimiento para hacer los cálculos o para hacer la función que se requiera, y son pasados como variables locales, ¿vale? O sea que hay que declararlas dentro del paréntesis, ¿vale? Y ya no hace falta volverlas a declarar dentro de la función. Bien. Y ya por último, pues nada, claro, el programa que nosotros queramos que se ejecute dentro de ese subprograma, ¿vale? O función o procedimiento, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo y así quedará más claro. Por ejemplo, aquí, bueno, empezamos definiéndonos que el LED está conectado en el pin 13, ¿vale? Y dentro del subprocedimiento, de la función, perdón, loop, que es la que estábamos trabajando hasta ahora, ya hacemos una llamada a la función enciende LED1, ¿vale? Enciende LED1 me lo he definido aquí, vemos que es una función porque tiene la palabra void, no retorna nada, ningún valor, y lo que hace es simplemente escribir en el LED1 un 1, o sea, enciende el LED, y hace un retardo de 100 milisegundos. Una vez ha terminado de generar, o sea, de ejecutar enciende LED1, volverá otra vez a donde se llamó, y ejecutará la siguiente instrucción, que será apaga LED1. Apaga LED1, llama a la función apaga LED1, que es simplemente apagar el LED y hace un retardo de 100 milisegundos y volvería otra vez a leer la siguiente instrucción. Como no hay más instrucciones y estamos dentro de la función loop de Arduino, que sabéis que eso es un bucle, pues estaría siempre encendiendo y apagando un LED cada 100 milisegundos, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos que 3 LEDs que lo metemos en un array, ¿vale? Y llamamos a la función enciende LED con los parámetros 1 y 100. Vemos aquí que esos parámetros son un signet char LED, donde está definido el LED que yo quiero encender, y luego un retardo, que también está definido como un entero, en los milisegundos de retardo. Entonces es el mismo que el programa anterior, solo que ahora en la misma función puedo hacer, digamos, que se encienda un LED y el retardo que yo quiera, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, pues pulsador 0, que está, o sea, pulsador, perdón, que está en la entrada 0, ¿vale? Lo que hago es que, bueno, pues paso el valor de pulsa 0, vemos que ahora vamos a generar un procedimiento, no es una función, a la variable p, que es un booleano, ¿vale? Entonces llama a pulsa 0, hace un retardo de 100 milisegundos y retorna lo que lee por el pin del pulsador, ¿vale? Y aquí lo asignará a la variable p, ¿vale? Veis que podemos hacer muchos juegos, ¿vale? Para hacernos la vida más fácil. En el ejemplo 4, por ejemplo, aquí tenemos, definimos dos variables enteras, ¿vale? Decimos que c es igual a lo que retorne el procedimiento suma de a y 10, ¿vale? Vemos aquí que el procedimiento suma devuelve un entero y en sus parámetros tiene el entero S1 y el entero S2. Y lo único que hace es sumarlos, los suma y retorna la suma. Con lo cual C será ahora lo que sea igual de sumar A y 10. Aquí, por ejemplo, A le suma 1 y vuelve a llamar a la misma función, ¿vale? Ahora C será igual a C y A, o sea, a C más A, y vuelve a retornar el valor, ¿vale? Entonces vemos que un mismo código puede ser reaprovechado varias veces en el mismo programa. Y por último vamos a trabajar con arrays, ¿vale? Si yo tengo un array y lo defino como estos valores que veis aquí,
y yo llamo a la función suma c, ¿vale? C, veis que me lo estoy pasando como una matriz, ¿vale? Ya no estoy pasando el valor, ¿no? Sino que me estoy pasando lo que sería la matriz C, ¿vale? Y entonces aquí todo lo que yo escriba en la variable matriz realmente se me está escribiendo en C, ¿vale? Eso es como se trabajaría con las matrices a la hora de utilizar procedimientos y funciones, ¿vale? Realmente estoy utilizando la memoria, ¿vale?, compartida de la matriz C, ¿vale?, dentro del subprograma suma. Muy bien. Pues aquí os he dejado lo que sería el juego de el Simon que vimos en el vídeo anterior, pero ahora, digamos, hecho como formato de funciones y procedimientos, ¿vale? Veis que cada función ahora está, digamos, separada con un nombre de función para ser llamado desde el programa principal, que el programa principal, que es el loop, vemos que ahora solamente tiene estas tres llamadas a las funciones. Simplemente es borrar la secuencia, hace una nueva secuencia y evalúa el resultado de los pulsadores que se han chequeado. Bien, el código, como siempre, os lo dejo en la descripción del vídeo para que lo podáis evaluar y no tengáis que teclearlo, y hacer la comparación entre el vídeo anterior, donde estaba todo dentro del loop, ¿vale?, y aquí que estaríamos dividido entre funciones y procedimientos. Bien, pues sin más, pues nada, hemos visto lo que sería la programación de las funciones y de los procedimientos dentro de Arduino. Veréis que es muy útil la programación de este estilo o de esta forma, ¿vale?, para la hora de resolver los problemas, que sea mucho más fácil hacer simplemente llamadas a resolver un pequeño problemilla que no generarme todo el código del problema gordo, ¿vale?, para generar el resultado o del problema con el que yo me encuentre y necesite hacer la programación. Pues sin más, nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre, dadme un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si queréis estar pendiente de más vídeos míos. Un saludo, hasta otro vídeo.